En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento, y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos a reflexionar y a vivir la palabra de Dios en este domingo, día del Señor. Hoy el Señor nos habla a través de su palabra, hoy en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, del versículo 35 al versículo 41. Y la invitación de este domingo es para que fortalezcamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, que por ningún momento dudemos de su presencia en medio de nosotros. Este Evangelio de hoy nos recuerda cómo cuando dudamos, cuando no fortalecemos nuestra fe, es probable que nos comencemos a hundir en nuestras preocupaciones, en nuestros problemas, en las dificultades e incluso nos empecemos a hundir en nuestra vida espiritual. Hoy vemos cómo los apóstoles, aún y yendo con el mismo Señor, sienten ese miedo, dudan, sabiendo que el Señor es Dios, como nos dice el Evangelio de San Juan. Incluso después de la multiplicación de los panes, se da este acontecimiento. Ellos habían visto cómo el Señor había multiplicado los panes, cómo había dado de alimento a más de 5,000 hombres, y aún así todavía no creían plenamente en el Señor, no tenían la fe plenamente en el Señor. Por eso dudan, tienen miedo, se espantan. Aún caminando con el Señor, no lo conocían. Y eso nos pasa también a nosotros. Venimos a la Santa Eucaristía los domingos o durante la semana, celebramos la Sagrada Eucaristía, recibimos la Sagrada Comunión y aún así a veces no estamos convencidos, no creemos plenamente en el Señor. Celebramos la Santa Misa, pero la celebramos sin fe muchas veces, o la mayoría de las veces celebramos la Sagrada Eucaristía sin fe. Y a veces nos vamos hundiendo en la dificultad, en la desilusión, en la incredulidad. Y muchas veces nos vamos de la iglesia también. O sea, venimos un domingo, otro domingo no venimos, al siguiente domingo sí, dejamos un mes que no volvemos. Y a final de cuentas, muchas veces terminamos yéndonos de la iglesia porque ya no le encontramos ningún interés el celebrar la Sagrada Eucaristía. Estamos con el Señor, presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero no creemos en Él, no estamos convencidos. Porque si creyéramos de verdad, si estuviéramos convencidos que en la Sagrada Eucaristía, que es una realidad, ahí está presente el Señor, completo, vivo, real. Si estuviéramos convencidos de ello, la celebraríamos con mucho más amor, con mucho más fervor. No importa el tiempo que nos lleváramos celebrando la Sagrada Eucaristía, se nos haría prácticamente cortito. ¿Por qué? Porque estaríamos conscientes que estamos con el mismo Señor, que Él está ahí en medio de nosotros, como nos habla hoy el Evangelio. Él está en la misma barca. Recordemos que la barca en la que nos reunimos es la iglesia, es el templo del Señor, donde el Señor está ahí presente.
Así le pasaba a los apóstoles en la misma barca, iban juntos navegando, pero cada quien en sus propias preocupaciones, cada quien en su propio negocio, cada quien con sus propios pensamientos, y al final de cuentas, como nos dice, el Señor está ahí durmiendo. Nadie, de alguna manera, se da cuenta de la presencia del Señor que está ahí con ellos. Pero esa es la dificultad. A veces las dificultades son buenas porque nos ayudan a fortalecernos y a fortalecer nuestra vida espiritual. Ese es el momento en que ven que la tormenta se va acrecentando, que la barca se va hundiendo. Entonces, cuando acuden al Señor para despertarle, no te importa. Y eso es un gran problema que tenemos también nosotros los católicos y la mayoría de cristianos. Nos acercamos al Señor, pero aún todavía nos acercamos para reclamarle. No nos acercamos, la mayoría de veces nos acercamos para agradecerle, para compartir con Él, para escucharlo, para celebrar con Él. Nos acercamos para reclamarle. ¿Por qué? Por el problema que he tenido, porque por las dificultades que me están pasando en la vida. Y es ahí cuando el Señor, pues, de alguna manera nos llama la atención. Vemos hoy, el Señor dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tanto miedo? Porque es ahí cuando de alguna manera reaccionamos, tomamos conciencia del poder de Dios con nosotros. Ojalá que el Señor no nos diga hoy a nosotros esas palabras. Hombres de poca fe, ¿por qué tanto miedo? Es importante escuchar la voz de Dios y sobre todo confiar, colocar toda nuestra confianza en el Señor en todo momento. Cuando estamos en calma, cuando estamos en paz, cuando estamos tranquilos, cuando no tenemos ningún problema, cuando no hay ninguna dificultad, cuando la vida está todo bien. También es importante acordarnos del Señor, acudir a Él, platicar con Él, y no solamente hablarle o llamarle cuando me estoy hundiendo, sino en cada momento yo tengo que ser un hombre de fe. En todo momento yo tengo que ser un cristiano. En todo momento tengo que ser un buen católico, donde consciente de que el Señor está conmigo, que el Señor está presente conmigo, pero muy en especial que el Señor está presente en la Sagrada Eucaristía. Porque vuelvo y repito, y lo he dicho muchas veces, la mayoría de los católicos, y aquí hablo de los católicos, que son los que celebramos la Eucaristía, desafortunadamente los demás hermanos cristianos no celebran la Eucaristía, no se dan cuenta de la gran pérdida que están teniendo en su vida espiritual. Pero nosotros los católicos que celebramos la Eucaristía, ¿cuántas veces celebramos la Santa Eucaristía con fe? Y no solamente por una tradición o por un compromiso, sino con amor y con fe, sabiendo que al estar celebrando la Eucaristía, estoy compartiendo el mejor momento de estar acompañado de nuestro Señor Jesucristo, que estoy uniéndome a su sacrificio, que estoy compartiendo su sacrificio, que estoy compartiendo su pasión, que estoy compartiendo su gloriosa resurrección, que estoy viviendo una vida nueva en Él. Esto es lo que nos tiene que llevar a tomar conciencia, mis queridos hermanos, cada vez que celebramos la Santa Eucaristía, porque, vuelvo y repito, es el regalo más grande, es el don más grande que el Señor nos ha dejado. Lástima que todavía no podamos comprenderlo, lástima que todavía no podamos entender este gran sacramento que el Señor nos dejó. Yo los invito, mis queridos hermanos, toma conciencia de lo que significa una Eucaristía para ti, que es compartir con el mismo Jesús, es estar en la misma barca con el Señor, en todo momento, cuando estamos bien y cuando estamos mal, cuando la tormenta pasó, pero también cuando la tormenta se acrecienta, porque muchas veces nada más buscamos al Señor cuando la tormenta es fuerte, y nos acercamos para reclamarle, para exigirle. Con los apóstoles, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? ¿Cuántas veces nos acercamos para exigirle al Señor como si Él fuera nuestro sirviente? No, tenemos que acercarnos al Señor en primer lugar para darle gracias, porque nos lo da todo, porque Él es el dueño de la vida, porque Él tiene todo el poder, como nos dice hoy la primera lectura del libro de Job. Una muy bonita lectura hoy, libro de Job, capítulo 38, versículo 1, y del versículo 8 al versículo 11. Nos dice Job: el Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo, o sea, ahí desde su dificultad, cuando se está hundiendo, cuando el viento te está azotando, cuando todos los problemas te están acabando, cuando todos los problemas te están derribando. Esa es la tormenta que nos habla la palabra de Dios. Dice, desde ahí, dice el Señor,
desde ahí el Señor nos habla, dice. Desde ahí habló el Señor a Job. Dice, yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno. Yo hice de las nieblas sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije, hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Job nos presenta a un Dios todopoderoso, al que tiene el poder por encima de todo. Como dice aquí, capaz de colocarle un límite al mar. O sea, es capaz de colocar un límite a todo. Y el Señor dice, hasta aquí llegas y de aquí no pasas. Y si el Señor lo dice, así es, así se cumple. Y no porque nosotros queramos hacer las cosas y no porque nos creamos muy fuertes con todo el poder o con todas las riquezas, no podemos sobrepasar el poder de Dios. Porque Él tiene todo el poder, Él lo puede todo y Él coloca los límites a cada uno. Y Él nos habla de todo lado. Desde la tranquilidad, desde la tormenta, Él nos habla para dejarnos saber, aquí estoy. Nada más que muchas veces no sabemos escuchar por el bullicio de la vida, por las preocupaciones de la vida. No nos damos tiempo para meditar, para escuchar la voz de Dios que nos habla en cada momento. Y nos dice, aquí estoy. Ahí cuando estás pasando por ese sufrimiento, cuando estás pasando por esa enfermedad, cuando estás pasando por esa preocupación, cuando estás pasando por esa gran dificultad en tu vida, ahí Dios te está hablando y te está diciendo, aquí estoy yo. Y yo voy a poner el límite a esa tormenta. Yo voy a acabar con esa tormenta. Yo voy a cambiar esa tormenta. Como dice hoy el Señor en el Evangelio, se le dio la orden al mar y a los vientos y simplemente todo se calmó. Porque cuando el Señor está ahí presente, aunque la tormenta sea fuerte, todo vuelve a la tranquilidad, todo vuelve a la normalidad, todo vuelve a la paz. Si en tu corazón el Señor está presente, si en tu vida el Señor está presente, si en tu familia el Señor está presente, si aquí en nuestra comunidad el Señor está presente, todo va a volver a la paz. No importa qué dificultad, no importa qué problema haya, no importa qué tan grande sea la tormenta, siempre se va a calmar, porque por encima del poder de Dios no hay ningún otro poder que lo pueda vencer. Pero mis queridos hermanos, no desconozcamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Como pasaron los apóstoles, que aún el Señor estando con Él, aún tuvieron miedo. No confiaron en Él, no creyeron en Él, al punto que el Señor les tuvo que llamar la atención. También nosotros, toma conciencia. Si el Señor está contigo, si el Señor está en tu vida, si el Señor está ahí en tu familia, todo va a volver a la normalidad, a la tranquilidad. Pero reconoce que el Señor está ahí, presente. Reconoce los sacramentos y una vez más, muy en especial, reconoce que el Señor está ahí presente en la Santa Eucaristía. Este domingo, cuando venga a celebrar la Santa Eucaristía, celébrala con mucha fe, con mucho amor. Ven sin miedo a celebrar la Eucaristía. Abre tu corazón a Dios, abre tu mente, abre tu vida al Señor. Deja que el Señor te hable, que el Señor te traiga esa paz, que el Señor derrame esa bendición en tu vida. No tengas miedo de escuchar la voz de Dios, de escuchar la palabra de Dios, de vivir esa presencia de Cristo en tu corazón. Queridos hermanos, que el Señor te bendiga en este domingo. No deje de asistir a la Santa Misa. Por ningún motivo pierda la celebración de la Sagrada Eucaristía. Acércate a la Santa Misa, celebra la Sagrada Eucaristía y recibe la Sagrada Comunión, porque el Señor nunca te va a abandonar. Siempre va a estar contigo. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Dios los bendiga, un feliz domingo, una feliz semana. Una vez más les ha hablado aquí el Padre Wilson Corso, aquí del Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe. A todos los que ven por acá cerquita, los espero para compartir y celebrar la Sagrada Eucaristía en este domingo. Dios me los bendiga y un muy bendecido domingo para todos. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad.
Radio Emisión, la radio de la evangelización.